La madre de mi hijo desapareció con él, cambió su nombre y me bloquearon de todo, como si nunca hubiera existido. Nunca planeé ser padre. Ni con ella, ni con nadie. Pero tampoco huí cuando me lo dijeron. Estaba estudiando, sobreviviendo con lo justo, pero en el momento en que me dijo que estaba embarazada, dejé de pensar en mí. Todo giró alrededor del bebé. No ella. El bebé. Al principio, supuestamente íbamos a estar juntos en el mismo país. Yo me iba a encargar de los gastos, de los trámites, de asegurar que nada faltara. Ella cambió de opinión sin una llamada, sin un mensaje, sin una explicación. De pronto ya estaba de regreso con su familia, como si nada se hubiera acordado. Lo acepté. Tragué el orgullo. Me dije que era por el estrés, por las hormonas, por lo que fuera. Pero eso fue solo el principio. No me dejó ir a los ultrasonidos. Dijo que no quería que la acompañara. Nunca me explicó por qué. Cada semana era una nueva excusa. Cada día una barrera más. Y cada vez que le preguntaba cómo iba todo, respondía con monosílabos o no respondía en absoluto. La panza crecía en fotos que subía a sus redes. Yo me enteraba igual que cualquier desconocido. Me esforcé por mantener la compostura. Mandé dinero sin que me lo pidiera. Compré coche, pañales, fórmulas, ropa. Me endeudé con la tarjeta para pagar la cuna y el corral. Todo de la mejor marca, aunque no podía ni pagar el alquiler a tiempo. Lo hice sin reprochar, porque pensaba que eso demostraba algo. Que ella vería que estaba ahí, que me importaba. Un mes antes del parto, su padre me escribió. Me dijo que podía ir al hospital. Que sería bienvenido. Compré el vuelo esa misma noche. Caro. Innecesariamente caro. Pero me urgía estar ahí. No por ella. Por mi hijo. Volé con la maleta llena de regalos. Ropita doblada en bolsas al vacío, pañales, cremas, un peluche azul que tenía guardado desde el primer mes. El bebé nació. 4 horas después, me enteré por mensaje. No hubo llamada. No hubo aviso. No me dejaron estar. Me lo quitaron. Ni una imagen, ni una notificación. Solo una frase seca, sin emoción, como quien anuncia el clima. Fui al hospital igual. Llevé las cosas. Toqué la puerta. Me dejaron pasar solo 1 hora. Una maldita hora. A la segunda visita, me dejaron esperando afuera. Ni una banca, ni sombra. Casi 1 hora y media bajo el sol. Ella sabía que era mi último día ahí. No salieron hasta que ya tenía el taxi esperándome para ir al aeropuerto. Ni un gesto, ni un gracias, ni un perdón. De regreso contraté un abogado. Fue lo único que me quedaba. No había forma de que me siguieran ignorando. Una vez que hubo papeles de por medio, finalmente me pusieron como padre legal. Un paso que debió ser automático. Pero claro, nada con ella era normal. Desde entonces, vi a mi hijo una sola vez. En videollamada. 1 minuto. Se movía mucho. Apenas podía distinguir si tenía mis ojos. No me dejan más. No me mandan fotos. No me cuentan si duerme, si llora, si come. No sé nada. Soy un fantasma con apellido en el acta. Estallé cuando intenté hablar con ella sobre el nombre. Le propuse que al menos llevara mi apellido. Que si quería ponerle el nombre de su padre, que lo hiciera, pero que también estuviera el mío. Me respondió que no. Que sería completamente en honor a su padre. Como si yo no existiera. Como si no hubiera hecho nada. Como si solo sirviera para firmar cheques. Ahí supe que esto no se trataba de lo mejor para el niño. Era una guerra de control. Y yo era solo un cajero automático en la mira. Cada vez que intento proponer algo, se cierra. No acepta llamadas. No responde correos. Me deja en visto. Y si le hablo a sus padres, me ignoran o me dicen que es mejor no molestarla. Como si fuera un peligro que yo opine. Como si cuidar mi vínculo con el bebé fuera menos importante que su comodidad emocional. Su historial psiquiátrico lo descubrí a medias. No por ella, sino por un comentario de su madre, que se le escapó. Episodios. Cambios de humor. Medicación irregular. Diagnósticos imprecisos. Nada confirmado. Pero lo suficiente para explicar su conducta errática, manipuladora, volátil. Imposible hablar de custodia, de visitas, de acuerdos. Cualquier intento termina en silencio o amenazas de cortar el contacto del todo. Ella vive en un país donde las leyes están de su lado. La madre siempre gana. Yo estoy fuera, sin derechos reales. Solo obligaciones. Todo recae en mí,
pagar, enviar, aguantar. ¿Y el bebé? Es rehén. Un símbolo. Una excusa para castigarme por cosas que ni siquiera sé que hice. Intenté por las buenas. Intenté no meter a los tribunales. Me tragué el orgullo, la rabia, la impotencia. Cada día veo bebés en la calle, y me pregunto si el mío tiene la misma sonrisa, si duerme con los brazos en alto como yo lo hacía. No puedo saberlo. No me dejan saberlo. Y eso duele más que todo lo demás. El abogado me dice que el proceso será largo. Costoso. Que no tengo garantía de nada. Que ella puede alegar lo que quiera, y que bastará con una carta médica para desacreditarme, para acusarme de ser una amenaza, un estorbo, un obstáculo. Y ella sabe eso. Lo usa a su favor. No quiero pelear. No quiero arrebatarle nada. Solo quiero estar ahí. Pero eso es demasiado pedir. Hace una semana me escribió. No para hablar del bebé, sino para pedirme más dinero. Dijo que los pañales estaban caros, que la leche no rendía, que el cochecito que compré ya no servía. Que tenía que enviar más. Me negué. Le pedí fotos. Me bloqueó. Cada día pienso en ir, presentarme allá, aparecer en la puerta. Pero el abogado insiste en que eso solo me perjudicaría. Que todo debe seguir un cauce legal. Que las emociones no importan en este tipo de procesos. Mientras tanto, el niño crece. No sé si gatea. No sé si pronunció su primera palabra. No sé si me reconoce en la pantalla, si me extraña, si sabe que existo. Ella no quiere criar a un hijo. Quiere criar una extensión de su familia. De su padre. De sus decisiones. Y yo no encajo en ese plan. Y sin embargo, ahí sigo. Cada mes transfiero dinero. Cada mes ruego por una foto. Cada mes escribo una carta que nunca envío. No me arrepiento de haber tenido un hijo. Me arrepiento de no haber sabido con quién. Y si algún día mi hijo me pregunta dónde estuve, qué hice, por qué no luché más, le mostraré cada recibo, cada pasaje, cada mensaje sin responder, cada noche sin dormir. No para justificarme, sino para que sepa que lo intenté todo. Incluso cuando no me dejaron hacer nada. Todo lo que hice desde entonces fue estratégico. Ya no por impulso, ya no por desesperación. Cada paso que di fue medido. Conseguí un abogado nuevo, especializado en custodias internacionales. Me endeudé para cubrir sus honorarios. No comía bien, no dormía, no tenía vida social. Todo giraba en torno a los informes, los documentos, los pagos, los argumentos que debía presentar para que el tribunal de su país siquiera considerara mi derecho como padre. Tuve que traducir todo al idioma local. Contratar peritos. Enviar pruebas de mis transferencias, correos, mensajes, recibos de regalos, testigos que confirmaran mi involucramiento desde el inicio. Lo armé todo como si fuera un juicio criminal. Porque en la práctica lo era, tenía que probar que yo no era un desconocido, que no era un donante casual, que no era prescindible. Pero mientras más avanzaba el proceso, más se distorsionaba todo. La primera vez que se presentó con su abogada, argumentó que yo la había acosado, que la había presionado durante el embarazo, que le provocaba crisis de ansiedad cada vez que intentaba contactar conmigo. Llevó capturas de pantalla editadas, mensajes seleccionados fuera de contexto. Dijo que temía por la seguridad del niño si yo tenía contacto directo. Que había tenido episodios de pánico por mi insistencia. La jueza pidió una evaluación psicológica. A ella. Y a mí. Ella llevó un informe clínico extenso, con diagnósticos vagos, pero lo suficientemente densos como para justificar cualquier decisión unilateral. Trastornos de ansiedad, estrés postraumático, fobia social. El documento incluía notas del psiquiatra recomendando limitar su exposición a situaciones que alteraran su estabilidad emocional, incluyendo conflictos con el padre del menor. Mi evaluación fue limpia. Sin antecedentes. Sin observaciones relevantes. Pero eso no bastó. Después de varias audiencias, la jueza falló en su favor. Dijo que debido a la situación de vulnerabilidad emocional de la madre y la distancia geográfica, no era prudente forzar un régimen de visitas presenciales. Me otorgaron solo el derecho a videollamadas supervisadas. Una vez cada 15 días. Solo si la madre aceptaba. La primera llamada nunca ocurrió. La segunda tampoco. Dijo que el niño estaba dormido. Luego dijo que estaba enfermo. Luego que viajaban. En 2 meses, no logré ni un minuto más de contacto. Mi abogado recomendó no presionar más. Que presentar una queja por incumplimiento solo complicaría todo.
que lo mejor era negociar. Intenté escribirle directamente. No respondió. Intenté contactar a sus padres. Me dejaron en visto. Tuve que volver a demandar. Una y otra vez. Cadenas judiciales sin fin. Más gastos. Más frustración. En una de las audiencias, la abogada de ella argumentó que el niño no tenía vínculo afectivo conmigo. Que era un extraño. Que no reconocía mi voz. Que lloraba cada vez que me veía en pantalla. Usaron eso como justificación para suspender incluso las videollamadas. El juez aceptó. Me dejaron fuera del todo. Después de eso, me limité a seguir mandando dinero. Ya no por obligación legal. Por inercia. Por impotencia. Por miedo a que dijeran que había abandonado al niño. Solicité una apelación. Me la negaron. Dije que viajaría allá para intentar una mediación. Mi abogado me lo prohibió. Cualquier movimiento físico sin aprobación judicial podía ser usado en mi contra. Pasaron 6 meses. No vi una foto. No supe nada. Un día, me llegó una notificación de su abogada, solicitaban cambiar el apellido del niño. Quitar el mío. Dejar solo el de la madre. Argumentaron que no había vínculo emocional. Que el apellido paterno solo causaba confusión y disonancia en el entorno del menor. Mi abogado me dijo que no tenía caso oponerse. Que lo más probable era que lo aprobaran. Lo aprobaron. Me borraron del nombre de mi hijo. Ahí entendí que no iba a ganar. Podía apelar, seguir pagando, seguir en la sombra. Pero el sistema estaba del lado de ella. No por justicia, no por lógica, sino por la narrativa emocional que había construido desde el primer mes. No era padre. Era un obstáculo. Unos días después, alguien me mandó una foto sin querer. Una amiga en común. Una historia en redes. Ella jugando con el niño en un parque. Tenía como 1 año. Estaba grande. Sonreía. Usaba una gorra con un nombre bordado que no era el que habíamos hablado. Uno nuevo. Uno que yo no conocía. Ni rastro de mí en esa escena. Ni un recuerdo. Ni una señal. Intenté contactar a esa amiga. Me bloqueó al instante. Todo lo que me quedaba era el expediente judicial. Carpetas con sellos, copias notariales, pruebas impresas. Todas inútiles. Volví a trabajar. Cambié de número. Me alejé de todo. Pero cada vez que veía a un niño de esa edad, se me cerraba el pecho. No podía evitar imaginar cómo estaría, qué estaría diciendo, si caminaba, si le gustaban los autos o los animales. A veces sueño que lo encuentro. Que crece, me busca, me pregunta por qué no estuve. Pero al despertar recuerdo que su mundo fue diseñado para no dejarme entrar. Me robaron algo que era mío. Y nadie lo vio como crimen. No hay justicia para padres así. Y aunque siga pagando, aunque siga existiendo legalmente como el hombre que lo engendró, para él soy solo una ausencia. Una palabra que nunca escuchó. Un nombre que borraron sin resistencia. Me rendí. Y no hay palabra más sucia que esa. Pero es la única que me quedó.